Vamos a trabajar hoy la técnica denominada dibujo isométrico. Esta es una técnica gráfica que utilizan todos los diseñadores para presentar de forma 3D sus diseños. En los ejemplos que voy a mostrarles, pues vamos a evidenciar la técnica, que es muy sencilla. Se basa fundamentalmente en el eje isométrico y a partir de ese eje isométrico, como es dibujado hacia la izquierda el ancho de la figura o del objeto que queremos representar, hacia arriba la altura y hacia la derecha la profundidad. Estos dos trazos de ancho y profundidad se manejan a un ángulo siempre el mismo. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados. Por eso se denomina dibujo isométrico. Este es un dibujo muy utilizado porque nos permite representar los objetos tal y como los vemos nosotros los seres humanos. Entonces es un dibujo que se utiliza para graficar, por ejemplo, si yo voy a comprar un electrodoméstico y me entregan el manual de funciones de ese electrodoméstico, muy seguramente los dibujos que nosotros encontramos al interior de ese manual son dibujos isométricos que nos permiten ver fácilmente las partes de ese objeto, cómo se ensamblan y ciertos elementos de función. También nos vamos a dar cuenta que hemos visto estos dibujos en muchas representaciones que se usan en los libros, que se utilizan cuando nos van a vender un apartamento y nos quieren mostrar el diseño al interior de este y no está todavía construido. Entonces, ¿qué hacen? Nos muestran un plano descriptivo usando isometrías. Por lo tanto, es un dibujo que es muy importante que ustedes aprendan a manejar, no solamente para que lo apliquen en la asignatura de diseño, sino para que de aquí en adelante, cuando en otras asignaturas les digan que tienen que representar objetos, pues ya ustedes empiecen a aplicarlo. Para hacer la práctica necesito que tengan listas ciertas cosas: una hoja cuadriculada, un lápiz, borrador y sobre todo que tengan una superficie lisa y limpia para ejecutar el trabajo. Ideal que lo vayan haciendo conmigo, que le pongan pausa al video en el momento en que necesiten trabajar más lento y que continúen el trabajo para que la guía quede terminada una vez ustedes terminen de ver el video. Entonces, una vez tenemos la hoja, tenemos la superficie limpia, el lápiz y el borrador, vamos a empezar. Lo primero que les pido, por favor, es que marquen su guía con su nombre completo y con el curso. A partir de ahí, entonces vamos a empezar a trabajar. Nosotros vamos a ejecutar 3 tipos de trazo. Como ya les mostré en la impresión pasada, hablamos de ancho, hablamos de altura y hablamos de profundidad. Toda esta práctica depende de que ustedes entiendan esos 3 elementos que conforman las 3 dimensiones de un artefacto. Entonces vamos a empezar con este trazo. ¿Cómo nos vamos a ubicar? La hoja cuadriculada tiene filas y vamos a empezar a trabajar por cada una de esas filas haciendo trazos diagonales. ¿Cómo? Vamos a unir 2 cuadritos iniciando y finalizando con 2 puntos que nos dan la guía. Entonces yo empiezo de esta manera: punto inicial, punto final, trazo, punto inicial, punto final, trazo. Fíjense que no estoy usando escuadra, lo van a hacer a mano alzada, tratando de hacer los trazos lo más rectos posible, y de esa manera pues ustedes tendrán que elaborar el ejercicio hasta que llegue a su final, la hojita. ¿Por qué? Pues porque la idea es que aprovechemos al máximo el material que estamos utilizando. Para que lo tengan en cuenta, de acuerdo con el trazo que vamos a desarrollar, estas líneas que estamos haciendo, para cuando estemos haciendo los objetos, se van a denominar trazos de profundidad, para que lo tengan muy en cuenta. Nosotros ahora vamos a hacer el trazo de ancho. Entonces, punto inicial, punto final. Fíjese que es exactamente lo mismo que hicimos antes, lo único que varía es que la dirección cambia, ¿cierto? Punto inicial, punto final y trazo. ¿Cómo denomino este trazo? Trazo de ancho. Entonces la idea es que usted continúe trabajando hasta finalizar la hilera. ¿Por qué tiene que hacer todos esos trazos? Pues porque si no los ensaya no los aprende. El dibujo requiere práctica, entonces los debe hacer de esta manera.
¿Cuál nos haría falta? El trazo de altura, que es el más sencillo porque es el trazo vertical. Entonces, ¿cómo voy a denominar este? Trazo de altura. Hago los dos puntos de tal manera que yo pueda recordar de dónde a dónde debo trazar. Tengan en cuenta que como estamos uniendo dos cuadritos, generalmente las cuadrículas de estas hojas o de los cuadernos miden 5 milímetros. Quiere decir que nuestros segmentos aproximadamente tienen 1 centímetro de extensión. Bueno, ya ustedes completan la totalidad. ¿Cuál es el ejercicio ahorita? Que nosotros empecemos a hacer objetos reales. Entonces nuestro primer objeto real, el más sencillo, el más básico, un cubo. Un cubo es una forma tridimensional que tiene sus tres lados iguales, ancho, altura, profundidad igualitos. El más sencillo, ¿cuál sería? Pues que trabajemos de 1 centímetro de extensión. Entonces acuérdense que iniciamos ¿con qué? Con el eje isométrico. Entonces vamos a hacer trazo de ancho de 1 centímetro, trazo de altura de 1 centímetro y trazo de profundidad de 1 centímetro, ¿cierto? ¿Qué tendré que hacer ahora? Voy a trazar las otras dos líneas de altura. Acostúmbrense siempre a cerrar las vistas del objeto para que no se confundan. Entonces vamos a cerrar primero la cara frontal, vamos a cerrar luego la cara lateral derecha y vamos a construir la cara superior. ¿Cómo? Trazo una segunda línea de profundidad, lo mismo a 1 centímetro y cierro. Entonces fíjese que tengo un cubo de 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de altura por 1 centímetro de profundidad. Como estamos haciendo un ejercicio en el que tenemos que repetir para que no se nos olviden los trazos, sobre la misma línea donde hicimos el eje isométrico nos vamos a separar 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Para qué? Para ubicar nuevamente el eje isométrico. Y voy a repetir el cubo que hice ahorita. ¿Cuánto medía ese cubo? 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de altura por 1 centímetro de profundidad. ¿Qué hice después? 1 centímetro de altura por 1 centímetro de altura. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que completar la cara frontal. Esa cara frontal, entonces vengo y la completo aquí con 1 centímetro. Ubico acá 1 centímetro y voy ahora a completar la cara superior del objeto. ¿Dónde está esta cara superior? 1 centímetro de profundidad por 1 centímetro de ancho. Fíjense que de momento estamos haciendo las caras visibles del objeto, ¿sí? Ya después, cuando estemos haciendo otro ejercicio, les mostraré las líneas invisibles para mostrar lo que yo no alcanzo a ver acá. Pero por ahora lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces me separo 5 cuadritos y continúo 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de altura, 1 centímetro de profundidad. ¿Listo? Ahora entonces vamos a empezar a construir otros objetos, no solamente el básico que es el cubo. Entonces ustedes recordarán que ya cuando tengo una forma tridimensional que tiene caras cuadradas y caras rectangulares, a esa se le denomina prisma rectangular. Ese prisma rectangular entonces lo vamos a empezar a representar aquí abajo, yo me lo voy a inventar. Entonces vamos a decir que va a ser un prisma rectangular que tenga 1 centímetro de ancho por 2 centímetros de altura por 2 centímetros de profundidad. Fíjese que ya estoy enlazando la técnica que ya estábamos trabajando antes, es decir, ya sé que cada 2 cuadritos tengo 1 centímetro, entonces yo puedo ir representando usando esa medición. Entonces vamos a mirar, acuérdense, eje isométrico, ancho, altura y profundidad. Entonces nos vamos a ubicar en este extremo. ¿Qué tengo que dibujar? 2 centímetros de altura, 2 centímetros de altura y acuérdense, cerramos primero la cara frontal, luego cerramos la cara lateral derecha. ¿Qué nos hace falta? La cara superior, entonces tengo que dibujar otra línea de profundidad. ¿Cuánto mide la línea de profundidad?
1 y 2 centímetros acá, entonces 1 y 2 centímetros, la trazo y me faltaría otra línea de ancho que viene a ser esta, ¿sí? Entonces si me preguntan qué dimensiones tiene este artefacto, tiene 1 centímetro de ancho por 2 centímetros de altura por 2 centímetros de profundidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos separemos 2, 4, 6, 8, 10 cuadritos y vamos a hacer otro igual. ¿Por qué tengo que repetir, profe? Porque en la medida en que usted mida, trace, pues va aprendiendo cómo se hace el trazo. Vamos a hacer uno igualito a este. Entonces, 1 centímetro de ancho por 2 centímetros de altura por 2 centímetros de profundidad. Y completa. Tenga en cuenta que no le debe dar pereza hacer los punticos. Los punticos son la guía para no perderse. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con otras dimensiones. Entonces, vamos a imaginar que el objeto que vamos a representar tiene 2 centímetros de ancho, 3 centímetros de altura y 1 centímetro de profundidad. Entonces, recuerde tener muy en cuenta dónde está el eje isométrico. Luego, 1, 2, 3 centímetros de altura, 1, 2, 3 centímetros de altura. Siempre intente completar primero la cara frontal del objeto, luego la cara lateral derecha. ¿Qué nos hace falta? Completar la cara superior. Entonces, vamos a completarla. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos para hacer nuestro eje y hacemos una copia idéntica de el trabajo que acabamos de hacer. 2 centímetros de ancho por 3 centímetros de altura por 1 centímetro de profundidad. Igual completan toda la hilera. Por último, vamos a hacer un prisma que tenga 1, 2 centímetros de ancho, 1, 2, 3 centímetros de altura, 1, 2, 3, 4 centímetros de profundidad, 3 de altura, 1, 2, 3 centímetros de altura. Ustedes van a notar que entre más hacen los ejercicios, más fáciles para ustedes trazar. No hay necesidad de que tracen con escuadra. Ideal que se acostumbren a trazar a mano alzada también. Entonces acá tendremos que dejar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 cuadritos y empiezan a hacer ahí el otro ejercicio. Apenas. Una vez hayan terminado, porque pues obviamente yo aquí les voy mostrando la guía, pero la idea es que ustedes desarrollen todo el ejercicio, van a conseguir por favor 3 colores y esos 3 colores los van a utilizar para marcar con 3 colores diferentes las caras que estamos coloreando, que estamos haciendo, de tal manera que yo pueda identificar en un dibujo cuál es la cara frontal, cuál es la cara lateral derecha y cuál es la cara superior. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros vamos a hacer un plano descriptivo, necesitamos presentarle a ese cliente al que le vamos a vender nuestro diseño, pues un plano que muestre las 3 dimensiones y a su vez que muestre las 6 vistas de un objeto. Entonces ustedes eligen el color que quieran, no se preocupen, yo voy a elegir aquí 3 colores, pero pues obviamente ustedes eligen el que quieran. Entonces yo voy a usar el color naranja para la cara frontal.
Entonces la idea, por favor, es que apliquen bien ese color. No necesito que acaben el color ahí empastando esa vista, simplemente lo van a colorear suavecito. Voy a usar el color verde para la cara lateral derecha y voy a usar un color moradito para la cara superior. Les voy a pedir el favor que con letra muy bonita marquen cuál es su eje isométrico para que lo recuerden, y con mayúsculas vamos a ubicar frontal, superior y lateral derecha. Eso mismo que hice en este cubo lo vamos a trabajar en todos los ejercicios gráficos que hicimos en esta guía, en esta cara de la guía. Entonces vamos a ubicar frontal, lateral derecha. Fíjense que estoy usando los mismos colores, no los vayan a cambiar porque dejaría de ser una convención para volverse entonces un circo, todas con colores diferentes. No, vamos a usar los tres mismos colores de tal manera pues que se nos convierta en una convención. ¿Qué es una convención? Pues esto que estamos haciendo, saber que el color naranja está representando la cara frontal, que el color moradito representa la superior y que el color verde la lateral derecha en mi dibujo. No es que usted se tenga que poner a buscar los mismos colores, los que tenga en la casa. Y así le trabaja a todos los dibujos.